Gracias por continuar con nosotros en 21 Noticias. Y fíjese que durante octubre la ciudad celebra el mes del trato igualitario con diversas acciones. Y una de ellas se la lleva a cabo el Instituto de las Mujeres de la capital para liberar de estereotipos de género la imagen de las mujeres. Pero ¿qué le parece si para hablar sobre ello saludamos con mucho gusto a la maestra Balbina Hernández Alarcón, quien es directora de Fomento y Concertación de Acción de InMujeres CDMX? Bienvenida, maestra. Buenos días, gracias por invitarnos a tu programa, gracias. Muy buenos días. ¿Qué le parece si empezamos a platicar por las acciones que realiza el InMujeres a favor del trato igualitario de las mujeres y sin prejuicios? Muy bien, hacemos dos cosas. Por una parte trabajamos con los servidores y las servidoras públicas para que las acciones públicas o las políticas que impulsan sean justamente bajo un trato igualitario. Y por otra parte trabajamos con las mujeres para que ellas puedan asistir a los servicios que presta el gobierno de la Ciudad de México, a todas las prestaciones que el gobierno ofrece en condiciones de igualdad, ¿no? Y es que pensamos, ok, el trato igualitario, libre de estereotipos, sin embargo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un estereotipo? Ok, a las mujeres se nos dice que tenemos que ser amas de casa, no sé, maestras, enfermeras, y el hombre, por su parte, es el proveedor de la familia, cargos políticos, jefes, etcétera. Eso, poco a poco, al paso del tiempo, se ha ido erradicando, sin embargo, hay acciones que deben de seguirse realizando. Sí, mira, un estereotipo es una idea simplificada de lo que debe de ser un hombre o lo que debe de ser una mujer, un estereotipo de género. Es decir, que nos reducen lo que realmente somos en un cajoncito muy chiquito. Como decías, las mujeres debemos de ser de una determinada manera y los hombres deben de ser de una determinada manera. El problema no es ese, el problema es que esta manera de encajonarnos nos limita todas nuestras posibilidades, nos limita la posibilidad de desarrollar todas nuestras potencialidades, tanto de hombres como de mujeres. En ese sentido, lo que hace InMujeres es buscar la manera en cómo todos los hombres y las mujeres tengamos la posibilidad de desarrollar potencialmente todas nuestras capacidades. Ya sea de si somos deportistas, si somos estudiosas o estudiosos, que no haya nada que nos limite. Y un estereotipo desafortunadamente nos limita esa posibilidad. La posibilidad de que no debo, por ejemplo, cargar algo pesado porque a lo mejor eso me ayuda, y de repente se rompe el estereotipo con una deportista, ¿no?, que ganó medallas de oro. O los hombres de que no debieran de atender a sus hijos, cuando atender a sus hijos lo que nos ayuda es a garantizar una mayor cercanía con ellos, a estar más, a no abandonarlos, ¿vieras? Los niños muchas veces se sienten cercanos a sus papás, cuidados por sus papás, y me refiero a los papás hombres. O sea, desarrollar la paternidad, desarrollar la maternidad, y no en función de las cuestiones de estereotipo de género, ¿no? Definitivamente no siempre nos tenemos que quedar en la casa a cuidar a los hijos. Y hablemos de las acciones que toman. Hay talleres, hay asesorías, hay pláticas. Es una labor constante la que realiza el InMujeres. Fundamentalmente lo que hacemos es con los servidores públicos dar capacitación a ellos. Tenemos un curso específico que tiene que ver desde el lenguaje, cómo el lenguaje no nos incluye a las mujeres, nos excluye, cómo hacer políticas públicas que impacten tanto a hombres para mujeres en igualdad de condiciones, y cómo defender o garantizar los derechos tanto de hombres como de mujeres. Eso es una actividad que hace el InMujeres, capacitar a los servidores públicos. Otra actividad que hacemos es desarrollar en las mujeres estas habilidades de sentir seguras, de que el romper el estereotipo no les haría nada mal, al contrario, las ayuda a desarrollarse, a potenciar sus capacidades y a desarrollar otras actividades, como por ejemplo, hay cursos de las plomeras, por ejemplo, o de actividades no tradicionales para las mujeres. Qué interesante. Que las mujeres pueden realizar, como la plomería, la electricidad, o levantar una pared. Son cosas que las mujeres están aprendiendo como para romper también esos estereotipos, ¿no? Enfrentarse a mantener una casa, un hogar, o a distribuir de otra manera el trabajo doméstico.
¿cómo podemos aportar en nuestra casa? ¿Cuáles acciones son las que podemos tomar para con nuestro hijo, para con nuestra hija? Porque a fin de cuentas los valores vienen de casa, viene esa educación. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué recomendaciones nos puede dar? Yo creo que la primera y la más difícil es cuando nosotros creemos que no debemos hacer eso porque somos mujeres, sí, o cuando no debemos hacer lo otro porque somos hombres. Cuando eso se presente hay que hacer una cachito de reflexión y decir, hoy sí me atrevo, hoy sí puedo hacerlo, hoy voy a ver qué pasa si me atrevo a hacerlo. Eso a nivel individual. A nivel de la familia, muchas veces educamos con estos estereotipos, ¿no? A las mujeres las enseñamos a lavar los trastes, a los hombres a que laven el patio. Muchas veces podríamos hacer un intercambio de roles, ¿no? Donde los hombres hacen la cama también o hacen el desayuno, ¿no? Si te fijas, hay menos actividades para los hombres en la casa, sí, pero que las mujeres arreglen un foco y empezar a cambiar y atrevernos a cambiar sería algo que muchas veces lo hacemos por más que por necesidad que por creencias. Pero cuando nos lo creamos vamos a ser más libres, nos vamos a sentir más seguras, más seguros y no vamos a sentirnos limitados. Ese es lo interesante del estereotipo, que nos limita. Cuando rompemos el estereotipo nos liberamos de unas cargas que nos hacen incluso más felices. Otra de las cosas que hacen mis mujeres, que se me olvidó comentarte y que me gustaría decirles rápidamente, sí, es que estamos elaborando también un manual que ya está hecho, próximamente saldrá publicado, donde se nos dirá a la ciudadanía, a los servidores públicos, cómo manejar una imagen no estereotipada, cómo manejar un lenguaje no sexista y de esta manera empezar a cambiar estas ideas que se nos meten muy hasta el tuétano de los huesos. Definitivamente, maestra, muchísimas gracias por esta plática, por esta charla. Y bueno, pues vamos a tomar conciencia. Gracias por acompañarnos. Hasta luego, gracias.